Vétela. O sea, yo pienso que el gobierno tiene un rol, tiene una responsabilidad para que en la sociedad en general no hayan esas necesidades. Comisionado. Y esa es mi visión, o sea, en cuanto a tu punto. Ahora, de que si hay abuso hay que atenderlo, estoy de acuerdo. ¿Usted cree en el gobierno? Definitivamente. Bien. A diferencia del gobernador que no cree en los gobiernos. No, yo no creo que a ese extremo, no llegue a ese extremo. Él es más conservador que yo. Él es más conservador que yo, pero no llega a liberal. ¿Y tiene más fe en el gobierno? Yo tengo en la función fe en el gobierno. gobierno, yo tengo fe en los servidores públicos, yo los defiendo, siempre Sí. Van a haber algunos que fallan, pero sí, por cada uno que falla, yo te encuentro 9 que son buenos. Usted nos indica que aproximadamente de 1970, para poner una Sí. fecha, no específicamente desde 1970, sino por los 70, Puerto Rico está básicamente estancado. Aquí se han hecho una serie de reclamos al gobierno de los Estados Unidos. En 1989 se hizo los reclamos de la Comisión Bennett-Johnston para cambiar el estatus de Puerto Rico, para que se le diera la oportunidad a Puerto Rico de que se pudiera expresar y que el Congreso acogiera la expresión del pueblo de Puerto Rico, y cuando llegó al Senado, allí se quedó, se engavetó. Después fue su proyecto en el 2499, si no me equivoco, que se aprueba en la Cámara y en el Senado también se engaveta. ¿Qué opciones tiene Puerto Rico reales en el Congreso de los Estados Unidos? ¿O es que los Estados Unidos realmente no quieren resolver el problema de estatus de Puerto Rico? Vamos, testigo, no conteste. Parece en la quinta. Contestamos cuando regresemos de la pausa. Está bien. Bueno, regresamos a Sala 13. Estamos conversando con el honorable Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Richie, me favor y repite rápidamente la pregunta. Sí, esto es sencillo. Con el trasfondo que le hice, comisionado, si no cree usted que realmente los Estados Unidos no tienen ninguna clase de interés en modificar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Bueno, Basado en las experiencias. te voy a decir un par de cosas. Primero, no hay duda de que el Senado es un ente más conservador que la Cámara. Es el club más exclusivo que hay en los Estados Unidos, así se dice. Y que pues el Senado, pues, es que aprobar cualquier proyecto de ley allí es más difícil. Por ejemplo, las reglas de parlamentarias en el Senado exigen que tú tengas 60 votos para más que llevar una medida al Pleno para votación. Y tener 60 votos es casi una supermayoría. Entonces eso dificulta el proceso en el Senado. Habiéndote dicho eso, yo creo que aquí en Puerto Rico nos pasamos, algunos, culpando, hay veces, y responsabilizando al Congreso cuando en realidad no hemos hablado contundentemente. El pueblo de Puerto Rico hasta el día de hoy, en su mayoría, por lo menos en los últimos plebiscitos, no le ha hablado claro al Congreso. Aquí hemos tenido 3 plebiscitos en 45 años. Es más, que hay veces que gente dice, otro plebiscito, y yo digo, bueno, pues si lo que hemos tenido es 3 en 45 años, pues seguro vamos a preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Entonces, la verdad es que nuestro pueblo ha estado dividido, por lo menos en épocas recientes. Pero a base de esa división... Tú dijiste algo, pero tú dijiste algo, Richie, que es importante. Tú dijiste que en el 89 Sí. se fue allá. Pues, Y fueron los 3 partidos. yo te diría que lo que ha pasado, por lo menos en épocas recientes, es que no hemos ido con un mensaje claro. Y si tú no le llevas un mensaje claro al Congreso, pues no te va a reaccionar. Este plebiscito que tenemos ahora, el 6 de noviembre, si el pueblo de Puerto Rico en su mayoría dice que no quiere que Puerto Rico continúe siendo lo que es, ¿ok? Y lo digo con el mayor respeto, porque puede ser que tú tengas una visión diferente, pero para mí, pues un territorio, porque así me lo dicen todos los días allí en el Congreso, en la cara, prácticamente, me tratan así. Y los informes de Casablanca lo dicen. Exacto. Pero si el pueblo dice no queremos seguir siendo eso, eso va a ser un mensaje poderoso al Congreso, le va a presionar al Congreso a actuar. Bien, ya la segunda pregunta, entonces pues es otro cantar. Si se dijo que no queremos ser lo que somos, un territorio, y en la segunda pregunta se pide la estabilidad, pues mira, habrá que entonces empezar a mover ese asunto en el Congreso, presentar un proyecto de ley, a consultar al liderato local
y veremos. Yo te auguro que esto no va a ser fácil, yo le he dicho y cayó como un baño de agua fría en mi propio partido y en el ala estadista, porque yo les dije, no se piense que esto va a ser de la noche a la mañana, esto va a ser un proceso, y tú bien lo has dicho, yo sé que en la Cámara de Representantes, que siempre hemos tenido representación, por lo menos con un comisionado residente con voz y sin voto, pues esto se va a mover más rápido que en el Senado. En el Senado puede ser que nos cueste más trabajo. Ahora, si para terminar la línea, si viene y el pueblo aquí dijera que no, que quiere quedarse como está, por lo menos por ahora, se los admito, a ti te va a doler, a ti también. Yo no sé en tu caso, bueno, parece que sí, porque tú quieres como que mejorar. Allí no va a pasar nada, porque el mensaje va a ser, ustedes se quieren quedar allí, como están, pues déjalo quieto. Y entonces tú puedes preguntar, ¿y para qué entonces la segunda pregunta? La segunda pregunta lo que le va a decir al Congreso es hacia dónde va dirigido el pueblo de Puerto Rico. Si en la segunda pregunta prevalece la estabilidad, pues allí mis colegas, te lo digo, esto es lo que va a pasar, van a decirle, bueno, ustedes a eso están aspirando, pero no están listos, no están ready. Si gana el ELA soberano, que yo creo que no va a ganar, pero bueno, si ganara eso, pues el mensaje al Congreso sería, mira, allí la gente no quiere cambio, pero si acaso están dirigidos a buscar una relación, una asociación respetándose a Puerto Rico como una nación soberana. Y la interpretación también podría ser de que si no se escoge la estadidad, aún rechazando el Estado Libre Asociado actual, es que el pueblo de Puerto Rico no quiere la estadidad y retrasaría la estadidad por muchísimos años. Bueno, si no gana la estadidad, retrasaría la estadidad, sí, porque es que ¿qué es lo que es el principio de la autodeterminación? Es democracia. O sea, el pueblo es el que manda. Y yo sé que, por ejemplo, hay algunos que tienen la visión es que debe ser una asamblea constitucional y ahí... ¿Usted no cree en la asamblea constitucional de estatus? No, porque pienso que mira lo que te voy a decir, siendo bien justo. Si ganara algo en la opción del ELA soberano, ¿ok? En su mayoría... Vamos a suponer que el pueblo, que yo no lo veo ganando jamás, pero bueno, vamos a suponer que el pueblo pide cambio. Dice, no queremos seguir siendo territorio. Y te gana él a soberano. Como esa opción conlleva tantas cosas, porque tienes que negociar un pacto y tienes que entrar en issues neurálgicos como la ciudadanía americana, los puertorriqueños, qué jurisdicción tendrían las autoridades federales aquí, qué poderes nos darían, ¿cuánta ayuda vendría? Si fuera ese el escenario, hacer una asamblea constitucional de estatus para elaborar una propuesta que se presentaría ante el Congreso, mira, yo no te lo puedo descartar. Pero ¿para qué tú vas a hacer una asamblea constitucional de estatus? Para que entonces salgan de ahí 3, 4 propuestas. Con eso no logras gran cosa. Pero no necesariamente saldrían 3 o 4. Pero es que... O sea, el pueblo, mejor que el pueblo se exprese directamente, es mi parecer, y escoja. Eso no ha tenido resultados. Fíjate que pero fíjate lo que acabo de decir, yo no descarto ese concepto, pero más adelante en el proceso, el primer paso es que el pueblo escoja. Oye, pero la verdad es, Pedro, que no hay ningún compromiso del Congreso de Estados Unidos por el resultado de ese plebiscito. Por escrito, o sea, no hay ningún... No, el Congreso... Eso no es vinculante. No, y el proyecto que yo presenté no vinculaba al Congreso porque el Congreso nunca le ha ofrecido un menú de opciones a territorio alguno. Eso nunca ha ocurrido. Si lo que pretenden aquí algunos es que el Congreso le ofrezca, le dé un menú de opciones a Puerto Rico, le digo, mira, te doy esta en estas condiciones, esta otra en estas condiciones, eso nunca se ha visto. Eso es bien ambicioso. Yo diría que eso es difícil obtenerlo. Es como a priori, de antemano, ya el Congreso obligándose. Pero fíjate, y hay un concepto constitucional, y tú sabes de derecho constitucional, que es válido y todos ustedes saben, que un Congreso no puede obligar a otro Congreso futuro. Entonces, tú venir y decir, no, estas son las opciones, y sabes que las tienes ahí. Eso es bien ambicioso. Mira, Pedro, no estoy diciendo que no sea posible. No es cuestión de opciones ni de menú. Es que el que tiene el poder tiene la responsabilidad. Y entre Puerto Rico y los Estados Unidos hay un proceso de dominación. Dominación económica, dominación política, dominación cultural. ¿Y quién tiene el poder? Pues el Congreso. Pues entonces, no es cuestión de menú. Es que tienen el deber de decir,
cuáles son las opciones que están dispuestos a ofrecerle al pueblo de Puerto Rico. Bueno, el 2499 buscaba y lo logró en la Cámara de que nos dijeran, estas son las opciones que ustedes tienen disponibles, porque lo dijeron. Dijeron el estatus actual, que fue la enmienda que se le hizo al 2499 al final del proceso, la estabilidad, la independencia y la libre asociación. Ahí nos dieron las 4 opciones, David. Pero tampoco se comprometían a aceptar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Bueno, porque nunca le ha llegado esa voluntad. Bueno, que era mi punto original. Tenemos que hablar claro, tenemos que decirle al Congreso esto es lo que queremos. tenemos Ese es el propósito del plebiscito. tenemos que ir a la pausa y regresamos inmediatamente. Bueno, continuamos conversando con el honorable Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Pedro, en este país se mezcla el concepto de ayuda federal con unos pagos de transferencia que el ciudadano paga con su trabajo. Por ejemplo, seguro social, los pagos, los beneficios del seguro social no es una ayuda federal, eso se trabajó, se pagó, el patrono y el trabajador se hizo unas aportaciones y cuando llega a la edad necesaria o si se incapacita, pues recibe unos beneficios porque se pagó. Otro ejemplo, veterano. Pues veterano, pues un servicio que se dio a las Fuerzas Armadas y si se sirvió honradamente, pues tiene unos beneficios de servicios médicos, otros pagos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, hay parte de las ayudas federales que hasta cierto punto son derechos adquiridos. Son derechos. Tú te los has ganado. Yo defiendo el programa del Seguro Social precisamente porque son personas que han estado aportándole a un sistema a cambio de tener una pensión cuando llegan a edad de retiro y el sistema les tiene que responder. Entonces, y los veteranos, pues de igualmente, o sea, si han ido, cuando fueron a la guerra, cuando expusieron su vida, no lo hicieron en igualdad de condiciones, ¿cómo va a ser que entonces me los tratan diferente? Por eso es que yo todo el tiempo tengo que estar defendiendo a los veteranos y es verdad, esos son derechos. Pedro, el concepto de paridad, que yo sé que tu partido y tú siempre han defendido, tiene a mi juicio un problema. Que si tú buscas igualdad y de paridad, estás partiendo de la base de que estás defendiendo el interés nacional de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos fijan sus metas sociales, económicas y políticas y crean sus programas, pero no es para adelantar los intereses de Puerto Rico, de Iowa o de Florida, es para defender el interés nacional de los Estados Unidos. O sea, no hay tal cosa como el interés nacional de Puerto Rico, y ahí hay un problema. Bueno, pero no es diferente, salvo pues por la falta de paridad o de igualdad, a la situación que bien enfrenta pues Florida, Iowa, Hawái, Alaska. O sea, nosotros, allí se legisla, sí es bueno que lo levante, David, porque en el Congreso los congresistas no van allí a decir, oye, dame un proyecto de ley para mí, salvo el barril de tocino que ahora no tenemos últimamente, pero salvo esas excepciones, allí se legisla para toda la nación americana. Pero la nación americana es muy diversa. Ahí hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Ahí tú tienes Alaska, con sus muy al norte, totalmente, hasta esquimales viven allí. Tú tienes Hawái en el medio del Pacífico. Entonces tienes estados en el medio de los Estados Unidos que son hasta cierto punto, están llenos de desiertos. Y entonces tienes territorios como Puerto Rico, una isla del Caribe. Yo siempre lo que pido allá es que nos traten como ciudadanos americanos y que nos traten en igualdad de condiciones que nuestros conciudadanos. Si lo lograra y tuviéramos paridad, sería el trato que reciben los estados, pero nos faltarían entonces los derechos políticos que no tenemos, porque a mí no me dejan votar en la Cámara y soy una solamente para 3.7 millones de ciudadanos americanos. Aquí celebramos el año pasado cuando vino Obama, gran cosa, no había venido un presidente en 50 años. Si nosotros votáramos por el presidente, estarían aquí, no una vez, 3 y 4 veces al año. Comisionado, una pregunta. En esa misma línea de la paridad, a principio del cuatrenio, el presidente Obama habló de que le había dado instrucciones a su gobierno central que en la medida que fuera posible se le diera paridad en aquellos programas federales al gobierno de Puerto Rico. ¿Con esa norma se ha cumplido? Bueno, yo lo que logré siguiendo esa pauta fue que cuando vino la reforma de salud federal,
Fui bien insistente y hasta en la propia Casa Blanca tuve que traerle el asunto al presidente porque nos estaban tratando injustamente. ¿Y qué logramos? Se triplicaron los fondos federales de la salud para nosotros. Ahora tú ves que mi salud, la mitad del presupuesto de mi salud lo está cubriendo el gobierno federal. Pero si fuéramos estados, si tuviéramos paridad, fácilmente sería el doble de eso. Y si lográramos, por ejemplo, que se concretara la oferta o la promesa que hizo la congresista Pelosi de tratar de lograr paridad en el Medicare, ¿a cuánto ascenderían los beneficios? Ahí las cantidades quizás no son tan altas, pero es justo. O sea, por ejemplo, los hospitales recibirían entre 15, 20 millones adicionales al año, porque no reciben los mismos pagos que los demás hospitales. Bueno, si incluyo un programa que se llama DISH, pues el que llega a más, te puede llegar a 30, 35 millones de dólares adicionales para los hospitales. En la parte B, de la cubierta parte B de Medicare, aquí no es automática. Y tenemos 120,000 beneficiarios que no la tienen. Y 50,000 que están pagando penalidades, pues cuando la solicitan, lo hacen tarde. Es el único sitio que pasa esto, por cierto. Cuantificar eso es un poco difícil, pero ahí tú ves, ahí tú tienes otro discrimen, otra disparidad. Yo puedo ir así sobre la mesa, seguro social suplementario. Eso sería una cantidad enorme por familia. Aquí estaría hablando fácilmente 5 o 6 mil dólares al año que se recibirían, que no se están recibiendo por familia que cualifique. Comisionado, cuando vinieron las manifestaciones en la Universidad de Puerto Rico, usted fue uno de los líderes del Partido Nuevo Progresista que más liberales fue. No los condenó severamente, sino que, ¿verdad?, pudo trabajar con esa situación. Actualmente se acaba de pasar en el Código Penal, uno se ha tipificado como delito esas manifestaciones que se hicieron en la Universidad de Puerto Rico, manifestaciones similares. ¿Usted está de acuerdo con esos delitos nuevos del Código Penal? Yo no he revisado en detalle el nuevo código, pero tengo que decir que yo sé que ahí los tribunales van a tener la última palabra. Ya vi que Pero está de acuerdo que se haya tipificado como delito. Bueno, ya estaba tipificado. Aquí lo que pasa aparentemente es que las penas, porque no fueron esas nada más, todas las penas las han aumentado. Y entonces ahora es un sistema fijo, de penas fijas. Y en esa área de las protestas y sinceramente, ahí es un balance de intereses. Yo favorezco la libre expresión y lo que me indican es que esos delitos ya estaban en el Código Penal. ¿Y usted está de acuerdo Cambió el lenguaje, aparentemente cambió un poco el lenguaje. Como cambió el lenguaje, pues entonces yo sé que son los tribunales los que van a tener que sopesar esto y decidir si cumple con los requisitos constitucionales. Yo personalmente, si tú me preguntas a mí, yo no estoy en posición de legislar en Puerto Rico, o sea, esa no es mi función. Yo seguiría el modelo de Washington, donde más protestas hay posiblemente en el mundo entero es en Washington. Inclusive en el Congreso. Blanca, en el mismo Congreso. En el Congreso, que los puertorriqueños fueron a protestar allí. Es ver qué penalidades hay allá, cómo es que está estructurado el asunto en Washington, y yo lo usaría de modelo. Esa sería mi preferencia personal. Aquí pues ya venían estos delitos ahí en el código, han hecho algunos cambios, aumentaron las penas, vamos a ver lo que dicen los tribunales. ¿Y usted cree que aumentando las penas baja la criminalidad? Usted fue secretario de Justicia. ¿Usted cree que realmente aumentando las penas, más castigo, realmente disminuye la criminalidad? Bueno, tengo que decir que en esto de la criminalidad es un tema bien complejo. Claro. Tú tienes que abordarlo de diferentes ángulos, ¿ok? Yo sí creo que es importante tener un sistema que esté claro, que tenga penas claras, que sí le envíe un mensaje a los que están afectando nuestra seguridad, un mensaje de Pero cree que ese es el mensaje, decirle, te voy a poner más años de cárcel. Bueno, para delitos como los asesinatos, para asesinato tiene 99 años. Bueno, pero para delitos de violencia, seguro que yo favorezco que se les penalice. Creo en la rehabilitación. Baja la criminalidad. Puede bajar. Esa es la ecuación. Definitivamente. ¿Usted entiende que sí? Puede bajar. Lo que pasa es que tienes que a la misma vez trabajar con la rehabilitación. Yo personalmente pienso que los usuarios y los adictos a drogas, tú no debes estar encarcelándolos. Debe haber algún tipo de penalidad, pero lo que debes darles consejo, tratamiento. Por eso creo en el programa de los drug courts. Mi visión, tú sabes, yo soy bien demócrata, lo tengo que decir, o sea, es mi manera de ver las cosas.
Pedro, No, y difiere de otros líderes de su partido, obviamente. De La algunos visión, de la ellos, visión, sí, claro. de algunos de ellos sí, pero por otro lado, yo diría que soy más de centro mira, que otra cosa. colocarse en el centro es fácil. Malo es tomar unas posiciones, pero te voy a decir, Pedro. Eso está bueno. No, pues sí es verdad. Eso está Te oí decir el otro día por radio que tú crees que el gobernador Fortuño, que tú ves las elecciones cerradas en Puerto Rico y tú lo ves ganando como por un 3%. Algo así, es verdad. ¿Tú no crees que eso es un desastre político? Tú ganar unas elecciones anteriores por más de 200,000 votos y entonces perder 140, 150,000 votos en 4 años. Bueno, el desastre fue el que le heredó. Lo que pasa es que estos han sido unos años bien difíciles. Gobernar a Puerto Rico en estos años, la verdad que requiere la mayor capacidad, la mayor determinación, valentía, sensibilidad. Han sido años duros, por eso para mí es que no vamos a ganar por la misma cantidad de votos, y me incluyo yo en eso, porque aunque yo salgo súper bien, en todas las encuestas que yo conozco yo salgo bien, pero eso son encuestas de que el pueblo está satisfecho de mi trabajo, en cuanto a mi trabajo y mi desempeño, pero yo soy parte de un equipo, y a la hora de la verdad aquí en Puerto Rico, tú tienes básicamente como el 20% de los votantes que no están identificados con partidos. Pero cuando miras, y ustedes son expertos electorales, cuando tú miras, vas a ver que la gran mayoría de ellos deciden, me voy con el equipo azul o me voy con el equipo rojo, y votan íntegro. O sea que yo estoy centrado, de estas elecciones. yo estoy en el equipo del PNP y nos veo ganando, como dije, una elección cerrada por 3, 4 puntos. Ese es mi pronóstico. Pedro, agradezco que Claro hayas que sacado un ratito de tu tiempo para estar aquí con Claro que nosotros. sí. Este programa está abierto a tu participación. Cuando tengas algo importante desde Washington, le dices a Denise que nos llame, y te podemos llevar al aire por teléfono Claro que sí. cuando Muchas sea gracias. necesario. Gracias por estar aquí, ¿sabes? Ok, encantado. Muy bien. Vamos a la pausa.